buenos días a todos. Gracias a toda la gente que está conectada, entendiendo que estamos en un periodo estival donde mucha gente está de vacaciones. De todos modos, ya sea estén en el campo, en la playa, en la cordillera, gracias por estar conectados hoy día. Yo soy el doctor Juan Pablo Miranda, miembro de la directiva que encabeza la doctora Carolina Méndez. Y es siempre un orgullo poder participar en esta reunión, en este caso con un tema muy interesante relacionado con estadios del desarrollo del psiquismo temprano, que lo van a dictar las doctoras Buguñá y Castro. No sé si, Caro, nos puede dar alguna reseña un poco de la doctora, introducir ahí. La Lili va a hacer su reseña. Ella me dijo que quería dar su introducción. Así que ahí la Lili le damos la palabra. Muy bien, adelante entonces, para que nos haga una introducción a este interesante tema. Bueno, buenos días. Yo soy la psicóloga y psicoanalista Lilian Itelman. Soy coordinadora del Comité para la Infancia y la Adolescencia de la Asociación Psicoanalítica Chilena. Como psicoanalistas nos dedicamos al estudio de los aspectos psíquicos del desarrollo normal y patológico desde el recién nacido hasta el adolescente, ¿no? Trabajando tanto a nivel preventivo como curativo. Es sabido que desde más temprano se intervenga en estos niveles es más probable un desarrollo sano. De ahí nuestro interés en promover cuidados protectores de salud mental en recién nacidos. Sabemos de la importancia del intercambio con el personal de salud de la neonatología, en especial con los neonatólogos, ya que son los profesionales que están en estrecho contacto con las madres y sus recién nacidos, pudiendo observar el vínculo entre ambos y pudiendo ser vectores que favorezcan un buen acople entre ellos. De ahí nuestro interés en contactarnos con ustedes y hacer esta presentación, ¿no? Esperamos que este sea el primer encuentro de muchos otros, donde nos podamos nutrir mutuamente de conocimiento en pro de la salud de nuestros niños. A continuación, la doctora, en este trabajo participó la doctora Brusone, Buguñá y Castro. Bueno, y por una cosa de tiempo van a presentar la doctora Constanza Buguñá y doctora Castro, y la idea es que después podamos tener un intercambio, preguntas, comentarios. Adelante, Constanza. Hola, buenos días. Pensamos con Elena en dividir esta presentación en dos. Yo voy a hablar algunas cosas muy someras respecto del desarrollo del psiquismo temprano en los niños normales, y Elena va a contarles sobre una observación que se hizo en un ANEO en un hospital de Santiago, para que puedan ver cómo se aplica lo normal en aquellos niños que están en situación de riesgo psíquico. Voy a compartir pantalla, así es que me van a escuchar. ¿Se ve? Sí. ¿No es cierto? Ya. Hay muchas teorías por las cuales uno podría pensar o con las cuales uno podría trabajar con niños muy, muy pequeños como los que estamos hablando. Pero elegimos a Winnicott, que es un médico y pediatra inglés, justamente porque tiene muchos escritos y tuvo una importante experiencia con niños muy pequeños y con madres. Él es un psicoanalista que trabajó mucho en la diada entre el niño y su mamá, y fue un tipo muy activo, aunque hizo la formación psicoanalítica, que es algo largo y que necesita mucho tiempo. Él nunca dejó de trabajar en hospital público como pediatra. Y entonces yo creo que es una teoría que nos va a servir para mirar esto que estamos pensando. Él enfatizó el rol del ambiente, entendiendo el ambiente como todo aquello que rodea al niño, que en niños tan pequeños son los cuidadores, ¿no es cierto? Y el proceso que media entre lo de adentro y lo de afuera, por así decir, o en palabras de nosotros, entre lo inconsciente y lo consciente, de las experiencias que están ligadas al tiempo y al espacio. Él hizo una contribución muy grande en términos sociales, muy amplios durante la guerra,
haciendo programas radiales, que tanto como pediatra como como psicoanalista ayudó mucho en la crianza en un tiempo que fue muy difícil para las familias en en la guerra y en la posguerra. Él plantea que el desarrollo temprano se desarrolla, valga la redundancia, en un proceso de personalización, dice él, ¿no? Y entonces vamos a hablar de algunas de estas capacidades porque son las capacidades más importantes en la edad de los niños de los cuales estamos hablando, pero esto sigue durante la infancia. La primera es la capacidad de holding o soporte, la segunda es la capacidad de estar solo. En el holding también está el handling o la manipulación del niño, ya lo vamos a hablar en más detalle. La creación de objetos transicionales y la relación de objeto y uso del objeto. Estos últimos no los vamos a tocar tan en detalle porque ocurren en niños más grandes. El resultado de este proceso, de estas 4 capacidades que se van desarrollando, es la posibilidad de la integración de la personalidad. Si vamos más en detalle, vamos a definir el holding o el soporte como una función, es una función psíquica que se adquiere tempranamente desde las experiencias con un ambiente que para el niño no es aún un otro. Esto es bien importante para nosotros porque tendemos a pensar que los niños discriminan absolutamente el entorno y este autor plantea que no es así, ¿no? Sino que el niño pensaría y entendería el ambiente no como su madre, sino como algo que lo rodea y que le proporciona un sostén que le permite soportar el dolor psíquico que provoca la ausencia. Tenemos que pensar que este niño está en una unión muy estrecha en el cuerpo de la madre, en un ambiente tremendamente, podríamos pensar, agradable, en cierto sentido, y sale al mundo en una separación que es bien, bueno, a veces es muy difícil, pero aun cuando sea una separación a propósito del parto normal, percibe la ausencia de eso que lo rodea. En esa transición entonces, en que aún no hay un otro, el niño se organiza con la ayuda de lo que conocemos como objetos y fenómenos transicionales, ya vamos a hablar de eso. Y estos no son cosas necesariamente, pero pueden ser la relación con sus propios labios, con la sábana que lo cubre, con el borde de algo que toca. Este sostén requiere la constancia del otro, y esto es bien importante porque en niños que tienen partos complejos, que son prematuros, esto es muy difícil, van a incubadora y todo lo que es el handling y el holding está hecho por personas muy distintas, ¿no? Y eso nosotros pensamos que no es algo neutro, sino que va a tener una implicancia en el desarrollo psíquico de ese niño. El otro es lo que Winnicott denomina una madre suficientemente buena, y aquí se piensa como madre suficientemente buena a aquella que logra satisfacer inicialmente la necesidad somática, con lo que se logra una representación interna de esta satisfacción que se sostiene, ¿no es cierto?, en el tiempo hasta que aparezca la próxima necesidad somática. El ejemplo típico es aparición de hambre, por ejemplo, ¿no es cierto? Y una vez que el niño llora, la madre lo pone al pecho y el niño satisface la necesidad dual tanto de disminuir el hambre o anular el hambre, pero también del apego y el contacto con la madre. Ahora, yo les decía en esta diapositiva anterior que en la capacidad de holding también está el manipuleo o el handling que él denomina, ¿no? Y es todo lo que nosotros hacemos en función del cuidado del niño, como limpiarlo, abrigarlo, desabrigarlo, cambiarlo de posición, etcétera, que tiene un impacto muy importante en todo lo que tiene que ver con los ritmos,
es muy interesante cómo el niño se va a beneficiar de un ambiente que es distinto cuando lo toma y lo manipula en la práctica el padre o la madre, por ejemplo. Y eso va dejando entonces una impronta en el niño, en su desarrollo, y esto es muy, muy temprano. Entonces, les decía yo que la relación con la madre va a tener entonces dos aspectos. El que nos importa a nosotros es aquel en que la madre es un ambiente, ¿no? Y no está discriminada desde el niño, ¿no es cierto? Porque la madre claramente discrimina que ahí hay un niño y ella es su madre, pero desde el niño, dice Winnicott, el niño no discrimina a la madre todavía, sino la siente como algo que lo rodea. En Winnicott y en Inglaterra muchas veces no es la madre, y entonces él habla también de cuidadores, ¿no? De los cuidadores de los niños. Eh, para, que, para que la madre pueda sostener al niño en los primeros meses, estamos hablando de los 2, 3 primeros meses, desde recién nacido, es necesario que la madre esté en un estado psíquico que nosotros conocemos y denominamos como preocupación primaria. Y esta es una capacidad que requiere y esto es muy interesante, porque requiere no solamente de la capacidad de la madre, sino de la evolución del embarazo y el crecimiento de su hijo. Entonces en niños muy prematuros no se alcanza a desarrollar esta capacidad, se ve interrumpida y por lo tanto es muy difícil para las madres, y eso probablemente ustedes lo han visto en muchas oportunidades, estar en este estado. ¿A qué le llamamos preocupación primaria? Es la capacidad de identificarse con la dependencia absoluta del niño. Es importante entonces, para que esto pueda ocurrir, no olvidarse de que no da lo mismo cuál es la personalidad de la madre. Elena tiene mucha experiencia en neos de hospital, y entonces hemos hablado de lo difícil que es lo que ocurre con madres drogadictas, por ejemplo, ¿no es cierto? O madres que tienen trastornos graves de la personalidad o son psicóticas, en fin. Eso va a dificultar mucho esta posibilidad de la madre de conectarse con este mundo de dependencia absoluta en que está el niño. Entonces nos importa también aquí la personalidad del cuidador o la madre, y por supuesto el medio sociocultural en que va a emerger esta vida, y eso lo sabemos todos los que trabajamos tanto en el plano público como privado, en que a veces las condiciones son muy, muy distintas. Entonces, la relación de la madre como ambiente va a ser a lo largo de la niñez el telón de fondo silencioso en que va a aparecer posteriormente una madre, ¿no? Cuando el niño ya es más grande y puede discriminar que ahí hay un otro. Vamos a hablar un poco de cómo ocurre esto de conectarse con este medio que lo rodea al niño. Entonces, vamos a pensar que el niño alucina, ¿no? Suena así psiquiátrico, pero a lo que se refiere Winnicott y Freud es a que, y esto lo hemos visto todos, ¿no es cierto? El niño muchas veces tiene movimientos de succión o chupeteo mucho antes de llorar para pedir el pecho, ¿no? Entonces, lo que Winnicott piensa es que aparece una necesidad somática, como por ejemplo el hambre, y el niño por un tiempo, mientras más grande, más puede esperar porque alucina el pecho. Y por un rato eso sirve, pero por supuesto, como es una necesidad somática, se agota y entonces el niño llora, ¿cierto? Una vez que pasa este periodo, entonces se presenta el objeto y aparece el pecho. Para un niño tan pequeño como los niños de la NEO, los niños recién nacidos, el niño, decíamos, experimenta a la madre como un ambiente, y por lo tanto, el niño sentiría una sensación de que él, cada vez que tiene hambre, crea el pecho. Tiene la ilusión de la omnipotencia absoluta. Y esto para el desarrollo temprano en los niños es muy importante. Es una suerte de sensación de narcisización así fantástica, ¿no? Es muy importante porque sería como la base del desarrollo sano y sólido de un self.
que se está experimentando entonces con un ambiente que le da y lo cuida cada vez que él tiene una necesidad somática, que es lo que nosotros llamamos suficientemente bueno. Una vez que esto ocurre en un primer momento, ¿no es cierto?, el niño se va a tener que ir separando de esta sensación ambiente y va a aparecer un otro, que es la madre, y eso requiere de un proceso que nosotros llamamos el proceso de transicionalidad. Y aquí les voy a mostrar algo muy cortito. Estábamos pensando, ¿no es cierto?, entonces en que el niño está en la omnipotencia alucinatoria de que él crea el pecho y cada vez que él necesita aparece un ambiente que lo satisface. En este proceso, entonces, este niño se va diferenciando del ambiente y aparece la madre. Em, ¿Para qué sirve este proceso? Sirve para que el niño empiece a diferenciar lo que nosotros llamamos el yo del no yo. El no yo sería la realidad objetiva y el yo sería quién soy yo. Finalmente esto va a terminar, ¿no es cierto?, en que el niño va a poder reconocer la realidad objetiva que lo rodea, a la madre, al padre, en fin, a las personas que lo cuidan de manera discriminada de sí mismo. Ahora, esto es muy importante como etapa porque es lo que va a permitir al niño jugar posteriormente. Nosotros vemos niños más grandes en terapia de juego y que un niño pueda jugar parece obvio, pero no es tan obvio, ¿no es cierto? Lo sabemos por niños perturbados como con los niños autistas que no pueden jugar. Entonces, esto es una suerte de situación en que el niño de a poco va a ir aprendiendo la realidad del no yo. Muchas veces esto ocurre con un objeto, así como el estereotipo es el osito, ¿no es cierto? En que el osito es alguien, entre comillas, que está entre él y su madre, ¿no? Y a quien el niño puede manipular y ponerle todo tipo de sentimientos sin que el objeto le devuelva nada negativo y lo acompañe y lo puede llevar a todas partes. Todos sabemos de lo difícil que es para un niño a veces separarse de su tuto o de un objeto que le parece muy importante. Esta suerte de situación psíquica va a ir evolucionando en la vida y en la adultez se va a expresar como una capacidad de juego mucho más sofisticado y complejo, como por ejemplo el gusto por la música, el gusto por algún deporte, la relación con el arte, que son juegos sofisticados de la adultez. Em, Muchas veces esto está muy dificultado en niños que están enfermos o en niños prematuros o en niños que sufren estadías largas en el hospital porque no se puede dar este estado de ambiente seguro y contenedor y el mundo interno del niño está muy perturbado, por ejemplo, por dolores o por intervenciones que hacemos para poder sostenerlo vivo porque está grave, en fin. ¿Qué ocurre cuando esto no se puede hacer? Para pensar en niños que tienen dificultades en el desarrollo. Si la madre o el cuidador falla temprana y sostenidamente, vamos a entender cómo falla someter al niño a la ausencia del sostén, y el niño es dejado en este estado de total dependencia sin soporte ni cuidado, se produce interferencia en estados de no integración, que van a terminar en lo que nosotros vamos a llamar la aniquilación del self, es decir, ese niño va a tener muchas dificultades, poniéndolo en simple, de saber quién es, ¿no? De saber cómo es, cuáles son sus necesidades verdaderas, ¿no? Y probablemente se va a adaptar al medio, lo que en términos del desarrollo normal no es bueno, ¿no? Entonces, si lo miramos así, de acuerdo a lo que yo les he ido contando, la falla produce una incapacidad de realizar esta creación alucinatoria y de cubrir las necesidades somáticas de ese niño. Una señal muy clara de eso es que hay ausencia de creación de objetos transicionales. Eso en niños autistas, por ejemplo, es
es muy, muy notorio, ¿no? Poniéndolo como así en un extremo. Para nosotros la fragmentación entonces sería como el peor escenario, y muchas veces el niño, para salvar la mente, dice Winnicott, en que tendríamos como así un recurso de salvataje y no psicotizarse, se produce lo que nosotros llamamos el falso self, que es una suerte de estado en que el niño se empieza a adaptar al ambiente y no el ambiente al niño. Entonces son esos niños que son como grandes pero chicos y que no dan ningún problema, que nunca tienen una solicitud de nada, nunca tienen un requerimiento, nunca se quejan, siempre están bien, entre comillas. Ahí había un sacrificio de las necesidades verdaderas de ese niño. Y eso nosotros en el análisis de adultos lo vemos como personas que tienen mucha futilidad, que a pesar de ser muy inteligentes y tener logros, tienen una sensación de desvitalización importante en la vida que los hace sufrir y ser muy infelices. Y para terminar esta parte, no podemos dejar de hablar del trauma. Los traumas no mienten, o sea, cuando había un trauma en realidad es tan evidente lo que ocurre en el psique-soma que no podríamos pensar que eso es manipulación, ¿no es cierto? Su historia es un mapa virtual sobre la génesis y los dinamismos de las alteraciones y dinamismos precoces del yo. O sea, uno podría hacer una historia así al revés, ¿no? Los traumas son diversos, vamos a llamar trauma al trauma sexual, obviamente, al trauma por violación, a lo que nosotros llamamos trauma acumulativo, que son, por ejemplo, los niños abandonados, ¿no? Que tienen distintos tipos de traumas en esa transición en que no tienen cuidador. Existe el trauma relacional, por ejemplo, en niños prematuros, es difícil que el niño tenga una relación con un otro próxima porque está en una situación de riesgo vital. Está el trauma en relación a la realidad psicosocial del niño y todas las carencias que eso puede significar. Bueno, y todo lo que tiene que ver con la migración y la inmigración, en que los niños sufren enormemente porque sus necesidades más básicas no son satisfechas y, en fin, pasan por situaciones de terror y de mucho riesgo vital. Él o los traumas provocan un vuelco estructural temprano, y en este vuelco se define un destino. El sujeto se aleja de sí y se adhiere a una pseudo-identificación, es lo que yo llamaba el falso self, o una identificación patógena que perturbará el desarrollo psíquico de este sujeto. Por eso es que a nosotros nos parece muy importante trabajar en lo que vamos a hablar, en lo que les va a mostrar Elena respecto de una observación. Elena. Gracias. Yo quiero compartir con ustedes mi experiencia como asesora psicoanalítica en un ANEO. Como sabemos, en la unidad de cuidados intensivos del servicio de neonatología se reciben los bebés nacidos prematuramente con algún daño. Ellos son separados de sus madres al nacer para poder vivir, ¿no? Y entonces van a la incubadora y son atendidos. Pero en estos casos se produce una separación prematura que es un desgarro enorme y que afecta físicamente, puesto que están en peligro de muerte si no se les atiende, pero también afecta fuertemente lo psicológico. Todo lo que nos ha explicado Constanza nos hace pensar que es un impacto mental muy fuerte. Por el lado de la ciencia, ¿no? Los avances han sido muy grandes y hay una unidad de este tipo está dotada de profesionales altamente calificados que pueden atender y sacar adelante a estos pequeños pacientes vulnerables. Y en todo el equipo, ¿no? Hay una vocación, yo creo, que eligen este trabajo y un interés. Sin embargo, creo que debemos prestar más atención a prevenir el desarrollo mental.
que por esta separación brusca deja al niño sin el recurso de su madre ambiental, ¿no? Y queda muy desamparado y va a formar seguramente defensas, fuertes defensas, para poder sobrevivir. Estos bebés en verdad producen un impacto muy grande a lo que los atiende y que lleva entonces al equipo médico a defenderse de estos sentimientos que son dolorosos, de impotencia, evitando sentirlo para poder hacer bien su trabajo más acucioso, ¿no? En lo biológico, y centrarse en esas necesidades. Y entonces el aspecto emocional queda postergado. También es cierto que desde hace años he sabido que la carencia de cuidado maternal afecta a los recién nacidos de su desarrollo, partiendo por Spitz, por ejemplo, ¿no? Que estudió esto, y el hospitalismo. Esta falta de contención emocional expone a los bebés a secuelas afectivas. La experiencia nos ha mostrado como psicoanalistas, ¿no? En niños, adolescentes, posteriormente, que un trauma psíquico temprano, repetido, puede dar origen a patologías mentales, no siempre clínicas, pero que a veces quedan en la mente como núcleos sin elaborar y que en otros momentos del desarrollo desencadenan una enfermedad. Entonces nos ha parecido necesario que las personas que atienden a un bebé prematuro lo puedan percibir como un ser humano con vida emocional, que puedan imaginar y tolerar su sufrimiento, su dolor físico y su angustia. Entonces nosotros lo que queremos ofrecer, aparte de mostrar esto, hacerlo más visible, es dar al equipo médico los recursos que le permitan tolerar estas emociones. En nuestra mirada, el método BIC de observación de bebé es un aprendizaje que se hace a través de la experiencia, que facilita a la persona establecer contacto y desarrollar la capacidad de contener los sentimientos de los bebés. Lo más difícil en la observación de prematuro, hemos visto, ¿no?, ha sido poder centrarse en el bebé y captar las emociones del niño a través de lo que nos hace sentir. Para esto hay que lograr un estado mental especial, que podemos llamar, entre comillas, de ver con la mente, de sentir con la mente, ¿no? Es como que nos damos cuenta y nos identificamos con lo que le pasa. La experiencia por el dolor que produce es difícil muchas veces de imaginar. Y como había dicho antes, lo que hacemos muchas veces es evitar hacerlo, evitar sentir, evitar imaginarlo. Sin embargo, si podemos tolerar la angustia o el dolor y estar atentos a los pequeños gestos y movimientos del bebé, podremos percibir una comunicación que nosotros llamamos que se produce de inconsciente a inconsciente, y poder recibir lo que él está sintiendo, tolerarlo y transformar esta angustia en algo pensable que nos permita comprender sus emociones y devolverle al bebé la sensación de calma. Creo que luego podemos conversar más prácticamente cómo es este proceso. Por primera vez durante el año 2017 pudimos realizar una experiencia de observación de bebés método BIC con el equipo de ayuda psicosocial multiprofesional de neonatología, el programa Chile Crece Contigo. Nuestra meta era familiarizar progresivamente a todo el equipo médico con esta forma de trabajo, con el fin de integrar la variable emocional en todas las acciones que se realicen en la UCI, tanto las médicas como las habituales de cuidado del bebé. Les voy a describir brevemente cómo es este método. Hay 3 tiempos. El primero es realizar una observación de la madre con el bebé en su casa durante 1 hora, una vez a la semana. Durante este tiempo el observador se mantiene en silencio, tratando de captar las emociones que van surgiendo en la interacción madre-bebé. No toma la iniciativa, solo interviene si es solicitado. No debe tomar notas tampoco mientras observa. Posteriormente,
se hace el registro escrito lo más detalladamente posible y dentro de las siguientes 12 horas para tener lo más en la memoria. Este escribir ayuda a descargar, al poner en palabra, las fuertes emociones que ha vivido. Y el tercer tiempo corresponde a la lectura de lo sucedido en la observación en un grupo de reflexión que se realiza semanalmente. Este grupo está formado por varios observadores y un coordinador con experiencia. En estas reuniones se trata de darle significado al observado, hacer hipótesis sobre lo que ocurre en la relación madre-bebé. Se observan entonces, empiezan a aparecer patterns, modelos de interacción que se van confirmando o a veces descartando, modificando con la evolución. Nunca hacemos una hipótesis mantenida mientras no sea algo que se repite muchas veces, ¿no? Pero en todo caso tampoco se llega a plantar teorías, sino que modos de funcionamiento. Este grupo también permite contener las fuertes emociones que se viven en esta tarea y ayuda a pensar al observador sobre sus mecanismos mentales en juego. Si lo sintetizamos, podría ser: se trata de vivenciar emociones, de registrar, expresando esto en palabras, y luego de reflexionar, que lleva a poder elaborar mentalmente. Entonces podemos comprender sobre los aspectos inconscientes de la vida emocional del lactante, de su psique soma, de este psique que está surgiendo, que se está recién desarrollando, y de la influencia de las relaciones que se establecen en estos infantes en sus primeros momentos de contacto con el mundo. Realizamos una primera experiencia con el equipo psicosocial, más familiarizado con el tema, pero también invitamos a profesionales de la NEO que pudieran tener interés. La observación de 1 año con un bebé de término fue un interesante aprendizaje sobre el desarrollo emocional de un bebé dentro de la familia. Se realizó en el hospital con un bebé nacido de término del sector. La intensidad de las emociones raramente adquiría dimensiones como las que se ven en la UCI. La observación de bebé entonces fue un aprendizaje que se produce a través de la experiencia compartida. Junto con esto, aplicamos esta experiencia para observar bebés en la UCI, modificando la técnica que no podía ser tan continua ni tan larga, ¿no? Sino que durante el tiempo de estadía. Y entonces se interesaron para profesionales y técnicos que trabajan en la NEO, que han comenzado a interesarse por el método. Esta experiencia permitió sensibilizar en el observar, entre comillas, ¿no? En este tipo de observar, y en cómo puede cambiar la forma de percibir a estos pequeños pacientes. Varias características del método PIC causaron sorpresa. La forma de observar, sin responder a demandas, exigía a los participantes de la NEO a desprenderse de los roles habituales ejecutados en el servicio por su identidad profesional, que lleva a ejercer una activa respuesta terapéutica. El observador debía aprender a recibir lo que el prematuro proyecta sin actuar. Al grupo le pareció muy difícil de realizar. Consideraban imposible estar 1 hora observando en la NEO donde todo es actividad. Se preocuparon por este tiempo, aparentemente sin trabajar, que podría ser mal visto por el equipo de la NEO. A la sorpresa inicial siguió el poder compartir más su vivencia en el grupo, ¿no? Así como percibir cuáles podrían ser las que siente el bebé y la madre. Los relatos se fueron haciendo entonces más detallados, pudieron tolerar este tiempo y expresar con mayor riqueza lo observado. La duración de 1 hora de observación cuestionada al comienzo fue siendo tolerada. Y ahora quiero compartir con ustedes dos casos más en detalle. La observación de L fue realizada por
es la psiquiatra del equipo. Él nace de 29 semanas, 7 meses y 1 semana, de un embarazo gemelar, con un peso de 960 gramos. Ha sido observado semana a semana por ese. Es un bebé que ha podido contar con la presencia de sus padres. A los 3 días de su nacimiento, ese escribe. Él está en la UCI, hace movimientos suaves, tiene toda la cara intervenida con telas, está en un ventilador de alta frecuencia y hoy se ve más intervenido. Tiene un catéter en una pierna, sensores y manguito en un brazo. El abdomen no se mueve con la respiración, tiene otro ritmo. La respiración pareciera simétrica. El movimiento del cuerpo me impresiona como que estuviera desparramando. Siento que es una visión perturbadora que impacta profundamente. En ese momento del relato de la observadora, no puede contener un sollozo. Se repone y nos cuenta que en la observación no lloró, pero que cuando llegó a su casa necesitó descargar este llanto. El bebé está intervenido y estimulado de forma muy poco contenedora, pero es esta condición de alta frecuencia la que lo mantiene con vida. De otro modo, moriría. En el grupo pensamos que la impresión del cuerpo desparramándose podía corresponder a un aparato mental desintegrado que se manifiesta somáticamente. Es el momento en que la experiencia y la madre ambiente, la madre contenedora, le permite que el bebé vaya integrando sus vivencias, sus experiencias. La respuesta de llanto de ese muestra su capacidad de dejarse impactar por las emociones del bebé. El grupo también se impacta, permitiendo una mirada en profundidad a lo que vive este prematuro. Ahora él tiene casi 2 meses. Al llegar están los padres con el niño. El padre le sostiene los pies y se los mueve suavemente, juntándolos y separándolos. Los padres prefieren retirarse para volver más tarde. Él se ve como dormido, hace movimientos en los párpados como en el sueño REM. Parece más relajado. Luego el niño comienza a mover los pies en forma semejante a como lo hacía el padre. Yo comienzo a mover las manos y me balanceo involuntariamente, también en forma semejante a León. Perdón, dígelo, pero primera vez él le abre los ojos. Parece tener una vivencia de mayor bienestar. Sin embargo, pienso en el dolor que él puede sentir. Me parece que este tiempo pasa muy lento. En el grupo hay la opinión que en otros casos el tiempo parece pasar muy rápido. Se observan diferencias respecto a la percepción del tiempo. Ese dice que hay sensaciones difíciles de describir, como ella diría que la respiración de este niño es áspera, entre comillas. Luego, lo suave del balanceo, más calmado. Surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Sería repetición de movimientos intrauterinos? ¿Podría sentirse sostenido por la observadora? Al abrir los ojos puede querer ver al objeto externo que lo contiene, ¿no? Cuando él los abre al final para mirarlo. Nos parece que puede incorporar buenas experiencias, como cuando está con los padres, que luego revive con el movimiento de los pies. Pensamos que estos movimientos podrían ayudarle a integrar su cuerpo. Parece estar más contenido y con mayor desarrollo mental. Gracias a la presencia de los padres y la observadora que lo acompaña regularmente, el niño va incorporando objetos humanos y adquiriendo sentido. Digo esto porque hemos observado que niños intubados incorporan, si no están acompañados, al objeto duro de la respiradora, de la máquina respiradora. Y les cuesta después separarse de ella.
Podríamos pensar que tiene recuerdos de vivencias somatopsíquicas de su estado uterino, efectivamente, que ahora encuentran espacio en su mente tras haberlas escindido defensivamente por el gran trauma de nacimiento, que probablemente lo ha llevado a bloquear todas sus vivencias, ¿no? Sus movimientos son más suaves, el balanceo, la mirada. Estas experiencias de movimientos más suaves pueden ser registradas, y no solo registradas, sino que vividas y vivenciadas por la observadora. Voy a relatar ahora otra experiencia y después para que comentemos. Esta es una observación realizada por un matrón. Se trata de un niño nacido de 27 semanas de un embarazo de gemelo. Es observado por primera vez a las 2 semanas de vida. El observador nos refiere: tuve un síndrome vertiginoso un rato antes de realizar mi primera observación. Uno no se imagina lo que es hacer una observación. Al principio lo encontraba un poco raro. Estaba de turno ese día. Fue un día terrible, con muchos pacientes graves. Al final del turno se me hace difícil relajarme para observar al bebé. Había personal dando instrucciones, risas por otro lado. Costaba concentrarse en la observación. El bebé está muy tranquilo, no realizaba movimiento. Estaba conectado a respiración artificial. Pensé, me parece raro que el niño no se mueva. Y luego entendí que por el aparataje que tenía casi no podía moverse. Los monitores aparecen estables. Sentí un buen ambiente de trabajo hasta que en un momento la jefa anunció que se suspendían las visitas de los papás. Había un niño muy grave en ese momento en la UCI. Me llamó la atención que yo sentía estar esperando a los padres del bebé. Llevaba 10 minutos de observación. Sentí angustia por esto. Yo lo viví como un preso que espera la visita semanal y la visita no llega. Sentí compasión y lástima y deseos de abrazar al bebé. Estaba tan tranquilo y los padres no entraron. Pensé luego que el niño se portaba bien para que el personal atendiera al que está más grave. Un paramédico vino a atenderlo. Su trato fue impecable, pero mecánico, por otro lado. El bebé no se inmutó, no hizo un movimiento, un gesto. Entre comillas pone, parecía portarse muy bien. Recuerdo un día en que este mismo bebé se portó muy mal. Se sacó la cánula. Yo estaba de turno y pensaba que este niño nos tenía aburridos. Veo una matrona que lo revisa luego de la atención, pero que parece pensar en otro bebé, ya que da indicaciones para este en voz alta. Poco rato después termina el tiempo de observación. En el grupo, el matrón nos comenta que cuando se da la orden de salida de los padres, él piensa en lo que puede haber sentido el bebé, quien no estaba dormido. Le llamó la atención la capacidad del bebé de mantenerse como inmutable, no oído y sin expresar nada. Parecía, dice él ahora, como si estuviera en un trono con poder, pero a la vez muy lejano. El grupo piensa que este podría mostrar una defensa de autocontención sugerida por la imagen de un trono. Y luego el matrón sintió que se producía un cambio importante cuando la matrona hace el anuncio y él tiene la fantasía de aprisionamiento. La no entrada de los padres podía significar un castigo para el bebé. A él lo invade un sentimiento de soledad intenso, pensamos que proyectado por el niño, aparentemente indiferente. Se comenta el contraste del niño con el día que reclamó tanto. El bebé responde de forma diferente. Podría pensar que este día estaba con un sedante, pero no es el caso.
no tenía sedante. El grupo también piensa al niño como preso después de la prohibición de visita. Parece protegerse como en una fortaleza. Son defensas mentales, como pensamos, de autocontención, en que quedan suprimidos, negados sus intensos miedos. El observador parece haberse identificado con el bebé, lo que podría haber disminuido los miedos de este. Él comenta también que nunca se había sentado a mirar y poder pensar qué puede pasar por la mente de un determinado niño. En el grupo opinan que ninguno lo ha hecho. Sería algo más visto en el servicio, como un no trabajo, aparece, ¿no? Se ha tenido siempre una mirada muy técnica. Alguien dice, cuando se puede, pero sin embargo cuando se puede tener más tiempo, se puede ver más a la persona. Pensamos que se ha producido un cambio en el matrón. Este pudo contener los sentimientos del bebé y transmitir vívidamente al grupo de reflexión intensas emociones que antes de observar posiblemente se manifestaron en él somáticamente en el vértigo. Bueno, el trabajo que nos planteamos en la NEO es darle visibilidad, espacio y tiempo a las delicadas expresiones psíquicas de estos bebés y atender a las emociones de las personas que los cuidan, que como vimos pueden tener fuertes impactos. Se trata de permitir que las emociones afloren, puedan ser contenidas y puedan ser pensadas, tener un sentido. Si podemos sentir e imaginar lo que le está pasando a los bebés y encontrar su significado, se lo podemos expresar en palabras a este, y eso puede calmar a los bebés. La experiencia ya de muchos años ha mostrado en varios analistas que los bebés, aún los más pequeños, el recién nacido, bueno, durante el embarazo, reciben las palabras de los papás y les dan un sentido, les hace sentido, ¿no? Y menciono ahí a Dolto, Braceton y otros que nos confirman la comprensión de las palabras por los bebés. Sin embargo, los mecanismos exactos no están claros. Es algo todavía por descubrir, pero la experiencia nos ha permitido siempre comprobar que esto es efectivo. Eso sería. Gracias. Muy bien, excelente, doctora Castro. No sé si hay alguna pregunta de la audiencia. Doctor Ricardo González. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a la Rama por traer este tremendo tema, a las tremendas presentadoras que tenemos, Elena, Constanza, por traer a colación este tema que es una dificultad para nosotros, por cierto, porque yo creo que ni la propia Esther Vick soñó con que ustedes llegaran a introducir hasta la NEO los conceptos de ella por ahí cerca de los años 60, donde curiosamente nace también nuestra especialidad, nuestra subespecialidad, solo que tomamos caminos muy distintos, ¿no? La observación nuestra fue la observación biomédica, la observación de la condición de vitalidad o no. Y después nos nutrimos del paradigma de la medicina basada en evidencia, siendo la disciplina nuestra uno de sus hijos predilectos. Y claro, es posible que hayamos tenido décadas de alejamiento de estos conceptos que ustedes señalan, pero la última década, creo yo, con la incorporación de otros profesionales masivamente en la NEO, nos ha vuelto a darnos cuenta de esto que ustedes señalan, de esta necesidad que tenemos de crear espacios que visibilicen este mundo de las emociones del recién nacido y que esta relación que establecen con sus cuidadores sean contribuciones que verdaderamente lo puedan subjetivar como persona y por lo tanto poder avanzar en esto. Es una deuda pendiente y ustedes colocan el dedo en la llaga de lo que no estamos haciendo adecuadamente o muy mínimamente. Ni hablemos de lo que ha significado la pandemia en estos términos. Así que gracias por instalar un tema que tiene la misma importancia, creo, hoy en día para nosotros, como lo pudiera tener una
tremenda conferencia sobre el uso actual de óxido nítrico o algún parámetro es propio de la especialidad. Lo comprendemos, lo atisbamos y lo atesoramos. Necesitamos, sí, intervenciones como las que se muestran. Dicho esto, quisiera hacer una pregunta. Hay una situación muy emergente en las neos del mundo y que tienen que ver, y por eso con la pregunta, porque Elena presentó casos de los embarazos gemelares, que son una irrupción en su incidencia en todo el mundo por las condiciones que ustedes conocen de cambios en los patrones de fertilidad y las formas de hacerlo. Y los embarazos gemelares, particularmente cuando existe la monocronicidad, se enfrentan a una situación que puede ser muy dramática, que es la muerte de un gemelo in útero, ¿sí? Esa condición con sobrevivencia del otro, quisiera saber yo, y esta es la pregunta, si ustedes tienen, o hay ya literatura de esta corte que ha aumentado en el mundo, respecto de qué impacto tiene en el desarrollo del aparato psíquico la muerte de un feto in útero para el sobreviviente. Muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Bien, gracias a todos por venir y nos vemos en marzo entonces. Que estén muy bien. Chao. Adiós. Chao, muchas gracias. Todos. Adiós. Cariño. Chao.